Buenas noches, hermanos, bendiciones. Pues damos comienzo a este breve estudio. Vamos a comenzar con una oración y comenzamos con el estudio. Gracias, Señor, en esta tarde noche que nos otorga la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu misericordia del día de hoy, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí presentes y también te pido por aquellos hermanos que no pudieron asistir el día de hoy, pero están haciendo sus actividades regulares, Señor. Te pido que los bendigas y que los guardes, Señor. Todos te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues damos comienzo. Vamos a dar un pequeño repaso del estudio pasado, de que la Biblia de cuántos libros se componía. Vamos a hacer nomás un breve repaso rápidamente. La Biblia es una biblioteca de 66 libros escritos por 40 autores en un periodo de 1600 años. Su nombre proviene del griego biblión y su significado traducido es libros o rollos. Sus divisiones son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada una de estas partes se divide en 5 secciones. Y esto fue lo que dimos el estudio pasado y el estudio que vamos a dar el día de hoy, esta noche, es acerca de los pactos que están fueron establecidos en el Antiguo Testamento. Son 8 pactos y los voy a mencionar uno por uno, ¿verdad? Tenemos el pacto edénico, pacto adánico, pacto noético, pacto abrámico, pacto mosaico, pacto de la tierra, amén, pacto davídico y pacto nuevo, ¿verdad? Entonces esos son los 8 pactos que vamos a ver en breve. Y una pequeña introducción a lo que significan. Los pactos jugaron un rol importante durante las épocas de cómo Dios se fue relacionando con su pueblo. Se fueron dando de manera consecutiva y acumulativa, todo apuntando hacia la vida del Mesías que esperaban. 8 pactos en el Antiguo Testamento, y cada uno de ellos agrega el plan de Dios a cada uno de ellos. Pacto en hebreos es berit, que también significa alianza. En el griego, diateque, y se traduce como testamento. Esto refiere a una especie de contrato que se hace entre 2 partes. En el Antiguo Testamento, los pactos se podían celebrar entre hombres, seres humanos, o también entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento se encuentran 8 pactos que Dios establece con ciertos individuos. 4 pactos con ciertos individuos y con el pueblo de Israel otros 4 pactos. En este sentido, un pacto es una declaración de propósitos y designios que Dios promete cumplir con ciertos individuos. Cuando la respuesta humana a estos propósitos es obediencia, el resultado son bendiciones. Y cuando es desobediencia, entonces son castigos o maldiciones. En los 8 pactos que se encuentran en el Antiguo Testamento, los primeros 4 fueron establecidos con individuos y de forma representativa a esos individuos que aplican a toda la raza humana. Y los últimos 4, Dios los establece con la nación de Israel. Nuevamente, la palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea, berit, tiene la connotación de un acuerdo contractual entre Dios y una persona, entre 2 seres humanos, el cual implica una acción vinculante entre las partes. De ahí que vemos que la palabra pacto aplica
a los tratos entre los hombres, como en el caso de Abraham y Abimelech, Génesis 21-27, y también los tratos de Dios con el hombre en distintos momentos de la historia de la redención, donde se menciona explícitamente esta palabra. Por ejemplo, el pacto con Noé, Génesis 18, 9 al 17, el pacto con Abraham, Génesis 15, 1, 21, 17 al 14, el pacto con Moisés, Éxodos 24, 28, Deuteronomio 4, 13, 9 y 11, y el pacto con David, segunda de Samuel 7, y Salmos 78, 60 y capítulo 72. Entonces, pues veamos enseguida el primer pacto, ¿verdad? Amén. Este es el pacto edénico. Este pacto fue hecho entre Dios, Adán y Eva, antes de la caída, y fue hecho ahí en el jardín del Edén. Bajo este pacto, el hombre y la mujer recibieron una serie de indicaciones muy sencillas, principalmente de no participar del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y de otro modo, ellos iban a morir. Y ellos fallaron en cumplir el pacto edénico. Este pacto tuvo una vigencia desde el día de la creación hasta el día de la caída. La escritura en Génesis 1, 28 al 30 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, y os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer, y si fuese sí. Ahora, el estatus del pacto edénico se convirtió en la base para la dispensación de la inocencia. El registro de que el pacto edénico fue roto se encuentra en Génesis 3, 1 al 8. Satanás se apareció en el jardín de Edén como una criatura caída. Esto muestra que el hombre no fue creado en un universo perfecto, porque ya el pecado existía. Aunque todavía no existía el hombre, ya estaba presente en Satanás. El diablo hizo su labor de tentar al hombre en las mismas tres áreas que se presentan en Primera de Juan 2:16. Y pues fue una breve introducción al primer pacto. Ahora vamos al segundo pacto, ¿verdad? El segundo pacto adámico, ¿verdad? Por causa del pecado que entró a la raza humana, había una necesidad de establecer un nuevo orden de relación entre Dios y la raza humana. Y cuando Dios hace este pacto con Adán, este pacto no incluía maldiciones o castigos a la serpiente, sino prescribía con condiciones nuevas que iban a ser efectivas para la raza humana hasta que toda la creación sea liberada en el futuro por los efectos de la caída y llegar al cumplimiento de la promesa del Redentor. A un día toda la creación va a ser liberada de los efectos de la caída. Mientras tanto, hay ciertas reglas que aplican a todos los seres humanos, que son parte del pacto adámico. Y todos estamos trabajando con el sudor de nuestra frente, y las mujeres sufren dolores a la hora del parto, los hombres se enseñorearán, ya no solo del mundo, pero también de las mujeres, de forma opresiva, y muchas veces, y todo esto es parte de las consecuencias del quebranto.
Estas reglas o condiciones van a aplicarse a la raza humana. Amén. Vamos a leer esta escritura, Génesis 3, 14 a 19. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Los participantes en el pacto edénico, fue un hecho entre Dios y Adán, el cual Adán otra vez representa a toda la raza humana. Así es que el juicio sobre Adán es el juicio sobre la humanidad. Y el estatus de este pacto es: el pacto adámico se convierte en la base de la dispensación de la conciencia. Como este pacto es incondicional, aún está bastante en defecto. Ahora seguimos con el tercer pacto, el pacto noético, o también conocido como pacto noático. El pacto que hace Dios con Noé justo después del diluvio, cuando el arca se establece en las faldas del monte Ararat, y ellos descendían y celebraban un sacrificio holocausto en honor al Señor, y Dios hace un pacto con Noé y su descendencia. En este pacto Dios le promete a Noé que no va a destruir el mundo con agua. También le da estipulaciones y le profetiza de ciertas cosas que van a suceder a sus hijos. Amén. Este pacto, Dios redefine su relación con la humanidad, especialmente dándoles principios de gobierno humano, de pena capital y todo esto. Y esto es pacto que Dios hace con Noé, y no va a destruir a la raza humana con inundación, y la señal del pacto fue el arco iris. Ahora, si me acompañan a la escritura, Génesis 9, 1 al 17, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo será todo. Pero carne, comida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificad y multiplicaos, proceded abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes
después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré un pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, dejaré ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay en la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora, el estatus del pacto es el pacto noético. Se convierte en la base de la dispensación del gobierno humano. Aunque esta dispensación ha sido reemplazada, el pacto noético incondicional todavía está en pleno efecto. Los juicios de la tribulación contra los gentiles vendrán a causa de las violaciones al pacto noaico. De acuerdo a Isaías 24, 5 y 6, el juicio viene porque la humanidad ha violado el pacto sempiterno, el nombre dado al pacto noático en Génesis 9:16. Por esta razón, el profeta usa el motivo del diluvio noaico, las ventanas de lo alto y los cimientos de la tierra, de Isaías 24:18. La próxima vez que Dios destruya las masas de la humanidad será con fuego. Bueno, esta es una breve una breve explicación de este pacto, y continuamos con el cuarto pacto, ¿verdad? El pacto abrámico, ¿verdad? Es un pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 12:1, 4, 13, 14 al 17, 15, 1 al 18 y 17, 1 al 8. ¿Verdad? Este pacto consiste en promesas que hace Dios con Abraham, tales como Dios lo bendecirá y bendecirá a los que bendigan y maldecirá a los que lo maldigan. Dios le promete a Abraham que le va a dar un heredero espiritual. Dios le promete a Abraham que le va a dar una tierra, un territorio donde establecerse a través de su descendencia, y que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y estas promesas que hace Dios a Abraham con su pacto son incondicionales y empiezan a cumplirse a través del establecimiento del pueblo de Israel. Y finalmente, en la venida del Salvador, que es Jesucristo, que fue un descendiente de Abraham, como dice claramente en el primer capítulo del Nuevo Testamento, se nos presenta como hijo de Abraham y el descendiente de David también. Eso lo encontramos en Génesis 15, 2, 5. Ahí vemos cómo Dios le prometió a Abraham ese heredero espiritual, y al confiar a Abraham en Dios iba a cumplir esta promesa. Y en el texto de Génesis 15, 16 dice explícitamente que él creyó en el Señor y lo reconoció como justicia. Es la primera que se hace una declaración específica en la Biblia de que una persona es justificada por medio de la fe, y así Abraham se convierte en el primero y padre de los creyentes de una manera explícita.
Esto no está diciendo que Adán y Eva o Noé no confiaron en el Señor. Simplemente de manera explícita, por primera vez se nos dice que Abraham creyó y fue contada como justicia. Este punto será citado múltiples veces en el Nuevo Testamento como una prueba de que el cumplimiento del pacto abrámico también alcanza a los gentiles no judíos, es que espiritualmente son hijos de Abraham. Y vamos a leer esta cita, Génesis 12, 1. Dice: pero Jehová ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas de ti todas las naciones de la tierra. Y los participantes de este pacto es Dios y Abraham. Están involucrados en este pacto. Abraham está como cabeza representativa de la nación judía entera. Y el estatus del pacto, el pacto abrámico, llega a ser la base de la dispensación de la promesa, porque el pacto abrámico es incondicional, está también en pleno efecto, aunque ha permanecido en su mayoría sin cumplir. El cumplimiento final vendrá durante la era del reino. Algunos ejemplos incluyen, y las citas, las cito rápido: Éxodo 2:23, 25, 4, 24 al 26, 6 al 2, 8, 32, 11, 14, Levítico 26, 46, Deuteronomio 34, 4, Segunda de Reyes 13, 22 al 23, Primera de Crónicas 16, 15 al 19, Segunda de Crónicas 20, 7 al 8, Nehemías 9, 7 al 8, Salmos 105, 7 al 12, Lucas 1, 54 al 55, 68 y el 73, Gálatas 3, 15 al 18, Hebreos 6, 13 al 20. Estos pasajes notan que el pacto abrámico fue la base del éxodo para darles la tierra para la supervivencia judía, a pesar de su desobediencia, para la venida del Mesías, para la resurrección de los muertos y para la redención y restauración finales de Israel. ¿Ya? Ahora seguimos con el quinto pacto. Estos pactos fueron ya más directamente contados con el pueblo de Israel, ¿verdad? Seguimos con el pacto mosaico, ¿verdad? En Éxodo 19, 5 al 8, 20, 1 al 26. Este pacto fue dado a Israel por Moisés en el monte Sinaí e incluye la ley moral del Decálogo. También la ley civil está en Éxodo 21, 24 y la ley ceremonial, Éxodo 25, del 1 al 40. Y libro de Levítico. Es una ley que guía la conducta y las intenciones del pueblo de Dios bajo este esquema. El pueblo de Israel inmediatamente acepta el pacto y se compromete a cumplirlo. Éxodo 19:8. El pacto mosaico estuvo en vigencia desde el monte Sinaí hasta la muerte del Señor Jesucristo, y este pacto es el pacto mosaico, ¿verdad? Dice el pacto mosaico contiene información extensa y detallada en el relato escritural del pacto. Se extiende desde Éxodo 20 al 1 a Deuteronomio 28, 68. Los participantes en el pacto, las partes involucradas de este pacto fueron Dios e Israel directamente. El pacto fue hecho con Israel y no solamente con Moisés, actuando como representante de Israel. Esto es mostrado claramente en Éxodo 19, 3, 8. Y Moisés subió
subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros veiste que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso su presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová estas palabras del pueblo. Este pacto no fue hecho con los gentiles o con la iglesia, sino solamente con el pueblo de Israel. Un punto que también está en hecho en Deuteronomios 4, 7, 8 y en el Salmo 147, 19, 20 y en Malaquías 4, 4. El estatus del pacto es el pacto mosaico. Fue la base de la ley de la dispensación. Este era el único pacto judío que era condicional y por último llegó a su fin con la muerte del Mesías. Y las citas bíblicas lo pueden encontrar en Romanos 10, 4, 2 de Corintios 3, 3, Gálatas 3, 19, Efesios 2, 11, Hebreos 7. Desde entonces la ley mosaica ya no está en efecto. Proféticamente ya era considerada como rota, aunque antes del Mesías muriera para liberar a los judíos de la pena de la ley. Jeremías 32. El estatus del pacto mosaico será discutido más adelante. Eso será en otro tema. Y eso es la breve introducción de este pacto. Ahora vamos con el sexto pacto, también conocido como el pacto de la tierra y también conocido como el pacto palestino, ¿verdad? Eso tiene que ver más que nada con el terreno o el territorio que se le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo podemos encontrar en el Deuteronomio 27, 1 al 30. Vemos el pueblo posicionado antes de entrar a la tierra prometida, recibe la promesa que el Mesías vendrá del linaje. Dios renueva el pacto por medio del liderazgo de Moisés y Josué y luego recibe la ampliación y una renovación, una afirmación con la que se respeta a la posición de la tierra prometida a la que están a punto de entrar. Ahí Dios les dice claramente que la obediencia de ellos es una condicionante para el disfrute de la tierra. Dios les prometió desde tiempos de Abraham que les daría un territorio y comienza en el periodo de la conquista cuando Josué reparte la tierra, pero para poder gozar de esa tierra ellos tendrían que ser fieles a las estipulaciones del pacto mosaico. Pasan los siglos y en 2 de Samuel, en la época de la monarquía, vemos el siguiente pacto que establece. Y se afanda de un mejor nombre. Este pacto es comúnmente llamado el pacto palestino, ya que en su mayoría tiene que ver con la tierra que por los siglos ha sido conocida como Palestina. Hoy este es un término desafortunado por dos razones. Primero fue el nombre que le fue dado a la tierra por el emperador romano Adriano, después de la segunda revuelta judía bajo Bar Kokhba en el año 132 y 135 a.C. Su propósito era borrar cualquier recuerdo judío de la tierra como parte de su política de desjudaizarla. Segundo, debido a los eventos históricos en el Medio Oriente y en la historia de Israel moderno, el nombre está asociado más con los árabes que con los judíos. Quizás un mejor título hubiera sido Pacto de la Tierra, ya que de todos modos
Palestina no es una designación bíblica. Por tanto, este estudio refiere al pacto de la tierra, pero debemos notar que este es el mismo en que muchos otros libros lo han llamado pacto palestino. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 29, 1 al 30. Y el estatus del pacto de la tierra, como es un pacto incondicional, todavía está en efecto. Y si miramos los acontecimientos actuales, podemos ver algo muy claro, ¿verdad?, que está pasando con este pacto. En la actualidad, en las noticias podemos ver que hay un conflicto armado, ¿verdad?, bastante fuerte, ¿verdad? Y bueno, seguimos con el siguiente pacto, que es el pacto de la casa de David, o pacto davídico, ¿verdad? Porque lo hace con David y su descendencia. Este pacto, Dios le hace una promesa a David de que el Mesías vendría de su descendencia o linaje, que el reino mesálico que nunca sería destruido y que este reino existe en tiempo presente en forma espiritual. Todavía el pacto davídico espera un cumplimiento pleno cuando Cristo regrese de manera definitiva a imponer un reino milenial sobre la tierra para darle a Israel su tierra prometida, sino la ley, sino el rey prometido por siempre, que es nuestro Señor Jesucristo, y el rey, pero por un tiempo solo de manera espiritual, y los reyes del mundo siguen haciendo su ejercicio sobre las naciones, pero llegará el día que Cristo gobernará todas las naciones de manera literal, como cualquier, para cumplir todo pacto. ¿Ya? Los participantes del pacto fue hecho entre Dios y David, quien estaba como cabeza de casa y la dinastía davídica. El único reclamante legítimo del trono davídico en Jerusalén. Bueno, esta fue una breve introducción a este otro pacto, y seguimos con el octavo y último, que es uno de los pues todos son interesantes, ¿verdad? Amén. Pero este es el pacto nuevo, ¿verdad? Y este pacto abarca mucho más de lo que nos podemos imaginar, ¿verdad? El pacto nuevo en Jeremías 31 al 33, y está citado en Hebreos 8:8, Mateos 26:28. El nuevo pacto fue prometido a Israel en el Antiguo Testamento. También Jeremías lo menciona en 32, 39 al 41, 50 al 5, y en Ezequiel 37, 26 al 28. Este pacto incluye promesas de perdón y de la regeneración interior para el creyente, pero con un alcance nacional e internacional. Era una redención que Dios iba a obrar en su pueblo escogido por medio del Espíritu Santo, y este pacto iba a ser mediado por el Mesías. Leemos el cumplimiento en Hebreos 8 al 6 al 13 y Hebreos 12:24. Este pacto tuvo un cumplimiento inicial en la venida de Cristo, porque cuando Cristo tuvo la última cena dijo: esta es mi copa del nuevo pacto en mi sangre. Pablo cita en 1 Corintios 11:25. Pero hay aspectos de este nuevo pacto que están pendientes por cumplirse, y hay ciertos aspectos del nuevo pacto que ya iniciaron, y es cuando Cristo muere y luego cuando envía su Espíritu Santo. Cuando empieza la iglesia y la regeneración de los creyentes, ahí vemos que el cumplimiento del nuevo pacto, ¿verdad? Y de ahí hay varias facetas que todavía se van a cumplir, ¿verdad? Ahora dice el nuevo pacto, escritura, un número de pasajes hablan o se relacionan con el nuevo pacto, y muchos de estos serán referidos más abajo. Este es el pasaje fundamental en Jeremías 31:34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice, la importancia del pacto, la importancia del nuevo pacto es que amplía el aspecto de las bendiciones del pacto abrámico, especialmente en relación con la salvación. Muestra finalmente cómo las bendiciones espirituales de los pactos judíos se extienden a los gentiles. Entonces el estatus del pacto en la relación con la iglesia, el nuevo pacto es la base de la dispensación en la gracia. En la relación con Israel es la base para la dispensación del reino. El nuevo pacto es incondicional y por tanto está eternamente en vigor. Bueno, eso es una breve introducción acerca de estos pactos y los hago mención nuevamente para resumir, ¿verdad? El pacto edénico, pacto adámico, pacto noético, pacto abrámico, pacto mosaico, pacto palestino o pacto de la tierra, pacto davídico y pacto nuevo. Y en conclusión, todas las bendiciones espirituales son para los creyentes en el Mesías, sean judíos o gentiles, y a través de su muerte en la cruz por sus pecados los creyentes cosechan beneficios espirituales que de otro modo nunca serían suyos. Los 8 pactos de la Biblia son muy explícitos en sus provisiones y son valiosos para una comprensión apropiada de las Escrituras. Bueno, y con esto finalizamos este breve estudio y pues hacemos una oración para despedirnos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has enviado hoy, Señor. Te pido que lleves comida a nuestros hermanos a su hogar y que nos libres de todo mal, Señor. Gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.